Desde aquí saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Como siempre, los saludo con la paz y el amor de Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Así que un abrazo grande desde aquí, como siempre lo decimos, desde la ciudad de Murcia. El que les habla es el pastor Eugenio Mesa, a su servicio para hoy entregar. Todos necesitamos ser restaurados. Ese es el tema de hoy. Necesitamos ser restaurados. Pero antes que nada vamos a orar. Vamos a decirle: Señor Jesús, bendito Padre eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a poder dar esta palabra tuya, Señor, para que llegue a muchos corazones, a muchos lugares, Señor, donde están escuchando en estos momentos la radioemisora El Palmar, mi Dios, con atención, Señor, aleluya, y poder, Señor, transformar, cambiar, Señor, esas vidas, Señor, ser renovadas, ser transformadas, ser cambiadas, Señor, tal como en tu palabra, Señor, tú nos enseñas. Necesitamos ser restaurados, Señor, y en esta mañana te pedimos, Señor, que nos restaure. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú quites, Señor, todo lo que esté haciendo de más, Señor, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así que estamos ahora grabando el programa, no estamos saliendo en YouTube en directo, ya luego después lo verán los hermanos en diferido, ya que lo estoy en estos momentos grabando ahora, porque no pude salir en directo por YouTube. Así que, pero los que están en la radio lo están escuchando realmente en directo en estos momentos. Así que seguimos adelante, seguimos bendiciendo este programa y seguimos como siempre adelante, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me los bendiga. Bueno, como decía yo, todos necesitamos ser restaurados. Sí, mi hermano, usted necesita ser restaurado. Ah, no, que yo estoy bautizado, yo no, ya estoy restaurado. No, necesita ser restaurado, mi hermano. Mi hermana ahí, Raquel, necesita ser restaurada. Mi hermana también ahí, Belén, necesita ser restaurada. Mi hermana Selene necesita ser restaurada. Yo necesito ser restaurado. Y esa es la verdad. No podemos decir, no, yo ya estoy insuficiente. No, nosotros todos los días necesitamos ser restaurados, mi amigo, mi hermana. Todos los días necesitamos tener esa restauración de parte de Dios. Somos como los vehículos, los coches, que en cualquier momento, cualquier parte de nuestro cuerpo se echa a perder. Y entonces tenemos que estar restaurados. Tenemos que... el coche usted toda la semana, por lo menos una vez a la semana, yo creo que usted lo hace. Y si no lo hace, bueno, tiene que hacerlo. Toda la semana usted tiene que revisar el motor, si tiene aceite, tiene agua, si tiene aceite, los frenos, las cosas esenciales, si prenden las luces, si la luz de giro funciona o no funciona, si frena bien. O sea, son elementos esenciales. En la vida del cristiano también nosotros tenemos que estar viendo qué área de nosotros falta ser restaurada. Y tenemos aquí un ejemplo muy hermoso, muy grande, donde te voy a leer aquí un poco de historia, pero historias que realmente son verdaderas, que sucedieron y que están escritas ahí en el libro. O sea, cuando hablo del libro, están escritas en la Biblia. Y son para leerlas, para atesorarlas en nuestro corazón. Así que esto está en el Antiguo Testamento. Yo quiero darle gracias a Dios en el día de ayer. Es que ayer tuvimos una fiesta tan grande que Dios nos asombró con las mamás que trajeron sus niños, niños que ya están restaurados, que Dios ya los sanó. Un niño que tenía una pierna que muy complicada, la quebradura que tenía, y que vino el niño venía desde Ecuador, y que lo tuvieron que traer aquí para operarlo. Y tuvo un tratamiento era bastante grave en su pierna, que estuvieron
a punto en su país de querer cortarle la pierna al niño. Pero gracias a Dios que Dios hizo una obra grande. Veíamos a la mamá como agradecía a Dios, y ya esta semanita se regresa a su país con su niño sano totalmente. Y la verdad, grandes bendiciones tuvimos. Y esto nos sirve para que el pueblo de Dios abra los ojos. Que cuando venimos a la iglesia, venimos por Dios, no venimos por fijarnos en los problemas. Nosotros podemos fallar. Yo puedo fallar como pastor, usted puede fallar como hermana. Y eso es, no digo que es natural, porque no tendría que ser natural, porque estamos adorando a un Dios, no a una persona. Y como cristianos no debemos de fallar a Dios. Pero bueno, fallamos por nuestra naturaleza. Pero eso no nos tiene que motivar a de pronto a decir, bueno, o faltar o venir a la casa del Señor. Si es a Dios donde venimos a adorarle, venimos a amarle a Dios. Ayer qué bendición tuvimos con todos estos niños que nos aparecieron. Robert los vino ahí de sorpresa. Eso era Dios, lo tenía preparado para que viniera él este día, el día de ayer, y nos bendijera tanto este niño, la verdad, que lo ha dado motivación más que los problemas que solemos tener en la iglesia entre uno y el otro. Son pequeños, no son nada. Tenemos que mirar a Dios. Aleluya. Si somos cristianos, tenemos que amar los unos a otros, y aún con nuestros propios errores. Porque si nosotros no perdonamos, si nosotros realmente no los corregimos nosotros mismos, porque nosotros en la iglesia somos un ejército, y un ejército tenemos que cumplir órdenes. Un soldado, si no cumple orden, va al calabozo, o si no, fuera de la institución. Pero y lo cumplen, porque como ahí hay castigo, ahí esto lo cumplen. En el ejército del Señor no hay castigo, porque Dios no castiga. Dios tiene misericordia. Y los hermanos tienen que tener misericordia, la misericordia de Dios. Y como tiene la misericordia de Dios, nosotros tenemos que entender que cuando vamos a adorarle a Dios, no al hermano, ni a la hermana, ni al pastor, ni a la esposa del pastor, ni a nadie. Nosotros vamos a adorarle a Dios, y esa casa le pertenece a Dios, y ya está. Ayer la verdad que nos gozábamos, tanta gente había ayer, y los deleitamos con los niños, nuestras hermanas que están viniendo, están trayendo mamás con sus niños que vienen aquí a un tratamiento, a operarse de leucemia y de tantas enfermedades que a veces también desconocemos. Y gracias por este ministerio que tiene la iglesia, y gracias por los hermanos que son fieles, que no fallan, y ahí están los domingos, ahí están, sí, y orábamos ayer, y sentíamos la presencia de Dios, algo extraordinario. Debemos de, como dice aquí, lo que voy a contar ahora, ¿no? Sobre todos necesitamos ser restaurados. Mira, estos hombres en aquel tiempo lloraron lágrimas de restauración. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, llorar lágrimas de restauración. Y estas lágrimas de restauración se describe el espíritu de aquellos días de restauración de la casa de Dios. Mira, en el libro de Esdras, en el capítulo 3, versos 12, la Biblia dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban con alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. La Biblia dice que los más jóvenes cantaban. Ellos veían la victoria presente. Estaban contentos por lo que estaba ocurriendo. Cantaban, danzaban.
pero habían algunos ancianos de 80 o más de años de edad. Ellos habían sufrido toda tristeza, destierro hacia el cautiverio. Con Jeremías habían llorado las lamentaciones del capítulo 5, pidiendo haberse quedado cómodo en Babilonia. Prefirieron hacer todo el camino de retorno. Oyeron a su Dios, ellos que habían colgado sus arpas en los sauces, porque no podían cantar cánticos del Señor en tierra extraña. El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándose de Sión. Sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y a los que no habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión, como cantares cánticos del Señor en tierra de extraños. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierdo mi diestra su diestra. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día en que de Jerusalén, cuando decían: arrasada, arrasada hasta el cimiento. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurada el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. Dichoso el que tome y estrelle a sus niños contra la peña. Hermanos, ellos esperaron 70 años para descolgar sus arpas. Allá rindieron culto en el lugar que nuestro Dios ha escogido. Vamos, a duras penas llegaron, y cuando vieron que se echaban los cimientos de la casa, intentaron cantar, pero no pudieron. En ese momento solo pudieron llorar a gritos. De seguro ellos pensaron: por nuestra fuerza jamás se podrá haber hecho esto. Nosotros solo aportamos pecado, solo aportamos calamidad e idolatría. Así entorpecemos el propósito del Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos recuerda, nos trae de vuelta a casa. Ahora, al ver los cimientos, lloran y se derramaron delante del Señor. Restauración queremos, restauraciones con lágrimas. Se llora mientras la casa de Dios se edifica, porque algo se ha visto de la gloria de la primera casa y de su ruina posterior. Las características de aquellos judíos piadosos eran que ellos habían visto la casa primera. Ellos jamás se conformarían con un sustituto babilónico. Muchos de ellos murieron sin consuelo, y esta generación de los días de Esdras y de Nehemías tuvo la gracia de ver en sus días la restauración del testimonio del Señor sobre la tierra. Hermano querido, fíjate todo lo que pasaron nuestros antepasados. Muchos de ellos fueron realmente cautivos, fueron sacrificados, fueron golpeados. Pero ahora estaban en una nueva era, en la era de Esdras y Nehemías, donde ellos, por la gracia de Dios, ellos podían nuevamente reedificar el templo de Dios. Ellos estaban tan felices que lloraban de gozo por la restauración. Por eso dice la Biblia que Esdras y Nehemías tuvo la gracia de ver en sus días la restauración del testimonio del Señor en la tierra. Hoy nosotros no hemos pasado esas grandes tribulaciones como nuestros antepasados. Vivimos en el tiempo de la gracia, donde Dios todo lo está dando por gracia. Y aún así muchas veces rechazamos la gracia de Dios. Y de pronto hay muchas cosas que los detienen
para poder estar ante la presencia de Dios. Y nos creemos que realmente lo que hacemos está todo bien. Y nos ponemos rebeldes. Y lo único que estamos haciendo es rebelde contra las cosas de Dios, no contra las cosas del hombre. Somos bienaventurados si nuestros ojos espirituales se han abierto para ver la casa de Dios. Es decir, la iglesia. Tenemos que realmente darnos cuenta que la casa de Dios, la iglesia, es del Señor, no es de un hombre, no es de las personas. Y si Él ha puesto esta embajada, Él ha puesto la iglesia. Y es lo que a veces nosotros, muchas veces cristianos, los ponemos como la gente del mundo. Y despreciamos de ir a la casa del Señor. Pero somos cristianos. Y oramos y hablamos con el Señor. Pero despreciamos la casa de Dios. El testimonio del Señor hoy es sobre la tierra, la cual ciertamente no es un edificio o un lugar geográfico determinado. La Escritura no nos muestra una organización de manufactura humana, sino un organismo vivo formado por hombres y mujeres redimidos que viven la vida de Cristo en comunión unos con otros bajo el gobierno del Espíritu Santo. Si nosotros entendemos que de pronto el edificio a nosotros no nos va a salvar, el edificio a nosotros no nos va a dar más que seamos más cristianos. Pero sí dice la Biblia bien claro, ¿ya? Hoy estamos viviendo un poco más claramente lo que es el amor de hermano, la centralidad de Jesucristo, la vida de Cristo formado dentro de nosotros. Algo estamos viendo de la gloria de Dios en medio de su casa. Y cuando decimos de su casa, estamos diciendo la casa de oración, la iglesia que le llamamos nosotros materialmente. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros, pero lo edificamos cuando los unimos, cuando estamos juntos, no cuando estamos separados. Porque eso es obra de Satanás, que mete en la mente a las personas y pone trabas para que lleguen a la iglesia, para que lleguen a la casa del Señor. Muchos son los que entran a ella, pero pocos son los que realmente permanecen dentro de ella. Porque una cosa es realmente entrar a la casa del Señor, pero otra cosa es permanecer dentro de la casa del Señor. El diablo siempre va a poner cosas para que usted no esté en la casa del Señor tanto tiempo. Bendigamos al Señor porque no ha sido por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad, sino por la infinita fidelidad y misericordia y gracia de nuestro Dios. Si hoy tenemos un templo es por la gracia y misericordia de Dios. A Él sea el honor, a Él sea la gloria, a Él sea toda la alabanza, mi hermano. Aleluya, mi hermana querida. Fortalécete en tus lágrimas, fortalécete en las lágrimas. Si hoy, aleluya, tienes que llorar por arrepentimiento, porque hoy te has perdido una gran bendición, aleluya, hazlo, porque realmente las lágrimas son de fortaleza y de sinceridad, de reconocer que hemos fallado a Dios. Hay más lágrimas, hay lágrimas de Daniel. En el capítulo 9, puedes leerlo, en el capítulo 9, cómo Daniel lloraba. Hay lágrimas de Edra en el capítulo 9 también. Y hay lágrimas de Nehemías en el capítulo 9 también. Léelo. Porque, ¿por qué llora Edra? Mira, Edra capítulo 9, versos 3 al 4. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me sentí angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel, causa de la prevaricación de los del cautiverio. Hermano, Esdras lloró. Y tanto que se arrancaba los pelos de su cabeza y de su barba. De angustia, de rabia.
por los que realmente estaban cautivos. Y es lo que nosotros en la iglesia oramos, clamamos a Dios por los que siguen cautivos. ¿Qué percepción espiritual tiene Esdras? Él sabe precisamente en qué punto se encuentra. Deberíamos estar aún cautivos, pues lo merecemos, por ser tan a veces orgullosos, para que aprendamos realmente a amar a Dios como tenemos, sinceramente se debe de amar. Dios ha levantado un remanente y por su misericordia estamos aquí restaurados todos los días. Gloria a Dios, gloria sea su nombre. Sin embargo, en plena restauración también se cometieron pecados. Porque muchos dirán, no, pero es que yo he pecado. No, hermano, en la restauración también cometieron pecado. Entendamos esto, hubo pecados que provocaron el cautiverio. En los días de Jeremías, por ejemplo. Pero los pecados que Esdras confiesa aquí son los pecados en plena restauración. Cometeremos errores, mi hermano querido. Pero esto no nos debe de llevar a que nosotros, aleluya, nos pongamos orgullosos, nos enojemos, nos enfademos y que de pronto por X motivo no queramos asistir o ir a la casa del Señor. ¿Qué nos querrá decir el Señor a nosotros con esto? Déjeme decirle algo en esta mañana. Los pecados que se cometan en este tiempo, después de todo lo que hemos visto, tiene gravedad mayor, porque nuestra responsabilidad es mayor hoy. Mientras más cerca estemos del Señor, los pecados de los hijos de Dios parecen ser aún más graves. Porque cada día estamos conociendo más a Dios y sabemos que no debemos cometer ese tipo de errores. Miren Esdras capítulo 10 versos 1. Mientras oraba Esdras, hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Perdón. Podemos ver aquí que la unidad de la iglesia. Sí, podemos ver aquí la unidad de la iglesia. Cuando Esdras llora, cuando pide perdón, no está solo. Daniel estaba solo, pero Esdras estaba acompañado. La restauración ha avanzado. En términos del nuevo pacto podemos decir que el cuerpo está tomando forma. Sí, la iglesia está tomando forma, está tomando fuerza en estos momentos. Vimos ayer cómo estaba la iglesia, cómo estaba de fortalecida, cómo estaba la iglesia. Cuando digo que faltaban muy pocas sillas, estaban muy poquitas sillas vacías. Hoy Dios está reuniendo hombres y mujeres quebrantados de corazón. Gloria a su nombre. No solo a hombres, también a las mujeres están incluidas y los niños. Los niños aprenden, aleluya, de los fracasos de los mayores. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros cuidado de cometer estas cosas, porque estamos siendo el reflejo, estamos enseñándonos a nuestros hijos. Ellos van a crecer, ellos van a ser los pioneros de nuestro evangelio. Pero si nosotros estamos actuando y actuamos mal, ellos están aprendiendo a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y juntos nos postremos delante del Señor y lloremos realmente, mi hermano, santificando. Es lo que tenemos que hacer. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta. Mira, Dios miró con agrado esta humillación de su pueblo.
Cuando este pueblo realmente se humilló delante de su presencia, Dios miró con agrado. El Señor se alegró de un clamor como el de Daniel y Edesdras y de toda aquella multitud que lloraba amargamente. Gloria sea el nombre del Señor. Perdón, están ahí llamando por aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a mi Dios. Amén. Ya estoy aquí de vuelta. Luego siguió adelante la restauración. Dios de nuevo se movió y finalmente se logró el objetivo de los hijos del cautiverio. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos están despiertos en esta mañana? Aleluya. Hoy poco ha sonado el teléfono. Espero que la palabra no sea, aleluya, para que se aleje aún más, sino que para que busque más de la presencia del Señor Jesús. Aleluya. Un comienzo de semana siempre también es duro empezar una semana. Venimos descansaditos, venimos con sueño, venimos con pocas ganas quizás para trabajar, pero ¿dónde están los cristianos que decían, los cristianos que hoy no vemos? ¿Dónde están? ¿Cuántos dicen por ahí aleluya? Aleluya, gloria sea su nombre. En el nombre de Jesús, gracias por los hermanos de allá de Sudamérica que están saludando. Y gracias por allí, por África también que están saludando. Aleluya, como siempre allí los hermanos, los de Canadá. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde están aquí los hermanos de España? Que Dios bendiga a la amada iglesia. Luego siguió adelante la restauración. Dios de nuevo se movió y finalmente se logró el objetivo de los hijos del cautiverio. Estas son las lágrimas de restauración. Aleluya. Lágrimas del apóstol Pablo. Vemos ahora al Nuevo Testamento. Porque estuvimos hablando del Antiguo, vamos a hablar del Nuevo Testamento ahora. Y vemos las lágrimas del apóstol Pablo. Vemos ahora, aleluya, Pablo reúne a los ancianos de la iglesia en Mileto y en Efesio. Y allí dice en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versos 18, 19 y 31, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué lloraba el apóstol Pablo? ¿Por qué lloraba el apóstol? En él se cumple la palabra profética. En el Salmo 126, versos 5 y 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El apóstol sirvió con humildad y con lágrimas. Cuando amonestó, lo hizo con lágrimas de nuevo. Es dramático este relato, mi amigo, mi hermano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
que en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 y 30. Vemos estos dos aspectos que hicieron llorar al apóstol. El primero es: entran en medio de vosotros lobos rapaces. El apóstol Pablo lloró lágrimas para que los hombres entendieran lo que él estaba advirtiéndole. Hoy nosotros como pastores, aleluya, créalo, de verdad, mi hermana querida que está ahí escuchando, lloramos muchas veces por tu rebeldía, lloramos lágrimas y oramos horas y horas para que Dios trate con tu vida. Lo que entran, dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para que no obedeciera la verdad? A vosotros, antes cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas capítulo 3, verso 1. Que hay un llanto realmente en el corazón del apóstol. Y ese es el llanto que hoy muchos siervos, muchos hermanos lloran para que la vida tuya cambie. Que Dios toque el corazón, transforme, porque al que está hablando, muchos almas estuvieron llorando, clamando para que mi vida fuese cambiada. Hoy fuese un predicador, fuera un instrumento en las manos de Dios. Esta es una cadena, pero tenemos que entender que el orgullo, tenemos que entender que la soberbia, tenemos que entender que la ira no nos lleva a buen puerto. Aquí hay un llanto de corazón del apóstol Pablo. Alguien vino, fascinó a los hermanos y los dejó de la legítima devoción del Señor Jesucristo. Alguien los sacó de la gracia, de la fe, del Espíritu, los hizo volver a la carne, a las cosas externas. Hermano querido, no hagas retroceder, aleluya. Quizás estás luchando tú en estos momentos para que tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu hijo, tu familia, no sé quién está alrededor tuyo, para que ellos realmente conozcan al Señor, pero muchas veces tus actos, tu manera de ser, tu manera de comportamiento está, en vez de servir de bendición, está siendo de tropiezo. Somos testigos de estas desgracias. Algunos pretendieron libertad. Han llegado a nuestros hermanos a esclavizarse una vez más. Y en estos días con lágrimas hemos recibido a algunos amados hermanos que vienen huyendo de siervos que se enseñorean de ellos. Hay pastores que se creen los dueños, se creen los poderosos, se creen que ellos no cometen errores. Equivocadamente, somos humanos, cometemos los errores y debemos nosotros perdonar para ser perdonados. Ayer en la Santa Cena que teníamos, la Cena del Señor, aleluya, oramos, tuvimos un momento de meditación, de pedirnos perdón, aleluya, y hubieron hermanos que realmente se perdonaron uno a otro, pero hoy vemos que hay hermanos, aleluya, bendito sea la gloria, que todavía sigue el enojo, todavía sigue y el enojo hacia una persona o hacia el hermano, hacia el pastor, aleluya. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Por qué no despierta? ¿Por qué la iglesia, los hermanos no despiertan? Aleluya.
porque el que les habla, si alguna vez les dice algo, es simplemente para encaminarlo en el Señor, no es para atacarlo ni echarlo de la iglesia. Yo sería el primero que si en mí hubiera ese pensamiento, si pasara por mi mente de querer echar a alguien de la iglesia, sería el primero que me iría. Yo me retiraría, porque no sería capaz de echar a nadie. Porque yo viví esa misma etapa, yo la viví personalmente. Porque yo amaba al Señor, yo quería ser un gran siervo de Dios. Yo luchaba para estar en la iglesia, evangelizaba, buscaba almas, traía almas a la iglesia. Pero en aquel entonces el siervo que yo tenía no me quería. Realmente me echaba de la iglesia, no quería que yo estuviese en la iglesia. Pero yo no iba por ellos, yo iba y aún los amaba, aún nunca tuve nada en contra de ellos. ¿Cómo yo voy a pretender de querer, si yo sufrí en carne propia los desprecios, si sufrí en carne propia todas esas cosas que me sucedieron, voy a querer yo de que alguien se retire, alguien se vaya? Jamás en mi vida pasaría eso por mi mente. Y Dios es testigo de lo que realmente le estoy diciendo hoy mismo. Hermano, las lágrimas en el servicio de Pablo eran porque Cristo aún no había sido formado. Pablo no había sido formado. Por tanto, la carne aún estaba viva. Alguien había entrado a fascinar, a confundir a los hermanos. Pablo estaba seguro de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Había gente que había entrado realmente para confundir a la gente dentro de la iglesia con emociones pasajeras. Pero Pablo sabía en quién había creído. Él había sido restaurado, él había sido transformado, él había sido cambiado, él había pasado por diferentes situaciones difíciles en su vida. Hoy mismo me identifico con Pablo, aleluya, porque mi vida ha pasado por diferentes valles de sombra y de muerte. He sido aborrecido, he sido de todas maneras y en todas he perseverado en el Señor Jesucristo. Y puedo decir con mi cabeza bien en alta, jamás en ningún lugar donde yo me congregué, jamás falté a los cultos, jamás aunque fui despreciado, aunque me haya pasado lo que haya pasado, pero jamás dejé de congregarme. Pero el llorar de nuevo, llorar hasta que Cristo sea formado en el corazón de los hombres. Esta es la función que hoy el Señor me ha encargado. Esta es la función que el Señor me ha dado en estos tiempos. Estas son las lágrimas que tendremos que volver a llorar, que volvemos a clamarle al Señor, a pedirle al Señor por esas almas que, Señor, mira, que se han ido, que no han vuelto. Esas almas, Señor, que nos vemos en cada culto, Señor, los jueves, los sábados, los domingos, Señor, aleluya. Yo sé que, aleluya, mi Redentor vive y yo sé que tú, Señor, escuchas las oraciones de los justos, Señor, de los que claman, Padre eterno. En Filipenses capítulo 3, verso 18, dice, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso no lo digo yo, lo dijo allí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 18. Para que alguien que esté escuchando esté diciendo, ve, está atacando. No estoy atacando, estoy leyendo lo que la Escritura dice, de lo que los hombres lloraron y por qué lloraron, y por qué ellos se esforzaron, por qué ellos lloraban de tristeza o de amargura o de alegría en diferentes ocasiones. Aquí ya no son personas que entraron
desde afuera, sino que se levantaron dentro de la iglesia. Este es el segundo motivo por el cual Pablo derrama sus lágrimas en Mileto. Hermano, tenemos que tener nuestras antenas bien abiertas, mi hermano querido, porque dentro de la iglesia se levantan hombres que quieren, aleluya, revolver y que desanimar a la iglesia, desanimar, hermano, desanimar aún a tu propia familia. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? No son mundanos, son hermanos. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, les decía a los hermanos, les aconsejaba. Estos hermanos son los que siempre causan divisiones y tensiones, son los que resisten la autoridad y muchas veces ellos mismos son autoritarios. Al oírle hablar, el Espíritu Santo nos da testimonio de su falta de quebranto. Se ven al hombre, palpamos un ego muy grande. La vida de Cristo está aún encerrada, sin expresión. Entendemos esto, hermano, cuando la división quiere avanzar la iglesia, entonces se sabrá quién es quién en la casa de Dios. Entonces se sabrá quién es amigo de la cruz de Cristo y quién están del lado equivocado. ¿Quiénes son los que han avanzado algo en la restauración del testimonio del Señor? Aún hay lágrimas que llorar. El Señor nos socorra porque la carne todavía está presente. Lágrimas de Pedro. Veamos las lágrimas de Pedro hoy. Estuvimos viendo las lágrimas de Pablo, cómo lloraba Pablo por defender para que esas cosas no sucedieran dentro de la iglesia. Hay otro llanto que debemos tener muy en cuenta, que es la de Pedro. Mateo capítulo 26, verso 75 dice: antes Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué llora aquí Pedro? ¿No tenía la revelación de Cristo? ¿No era él ya un hijo de Dios? ¿No está llorando por lo que nosotros normalmente llamamos pecado? Él había dicho un instante antes de que él negara: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dijo el apóstol Pedro a Jesús. Tenía un sentimiento de superioridad sobre sus hermanos. Tenía un altísimo concepto de sí mismo y cuando se ve confrontado a la prueba, fracasa. Los principales problemas que nosotros tenemos para avanzar en la restauración del testimonio del Señor no son las debilidades morales. Gloria a mi Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Porque cuando alguien comete un pecado, por vergonzoso que sea, se humillará conociéndolo. Pero el mayor problema que tenemos en el alto concepto que nos queda de nosotros mismos es la firmeza de la carne. Lo que consideramos bueno de nosotros mismos. Yo no te negaré, dijo Pedro, contradiciendo a nuestro Señor. Luego el Señor Jesús guarda silencio, sabiendo lo que espera de este vaso escogido. Nada hizo para evitar que Pedro lo negara. Jesús podría haberle dicho que no hiciera eso, o haberle explicado. No. Jesús nada hizo para evitar que Pedro lo negara. Porque aquí había una enseñanza para Pedro mismo. Tenía que pasar esto. Él pudo haber ordenado a Juan, inclusive, o a Mateo, o a los otros: cuiden a Pedro,
que no esté en el patio de Ana, porque allí me negará. Y podrían impedírselo. Llévenlo a Betania, escóndanlo en la casa de Marta y María. No el Señor. No, el Señor lo dejó que fracasara. El Señor te deja a ti que tu orgullo florezca, que tu orgullo haga, que tu ira, que tu enojo, que en fin, el Señor lo permite que suceda así. En aquella hora, así como lo hizo con Pedro, en aquella hora Pedro supo quién era realmente. Porque cuando tú eres orgulloso, cuando tu ira, tú esto, y cuando luego pasan los minutos, pasa el tiempo, o quizá en el momento no te das cuenta, pero pasa el tiempo, una semana o esto ya, y empiezas a orar, y empiezas a reflexionar, te das cuenta el gran error que cometiste. Entonces, hará lo mismo que le pasó a Pedro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor más grande! Recién se llegó a conocer a sí mismo. Allí sufrió la derrota de sus mejores atributos humanos. Su arrojo, su valentía, su alto concepto de sí mismo, su sentimiento de superioridad sobre los hermanos. Sin embargo, estas lágrimas fueron las que marcaron su verdadera restauración. Y eso es lo que Dios permite, para que tú realmente esas lágrimas de arrepentimiento, cuando tú has cometido y te arrepientes de corazón de verdad, allí empiece a ver la restauración en tu alma, en tu vida, mi amigo. Tenemos que a muchos de nosotros, el Señor nos va a librar de esta vergüenza, hasta que nos demos cuenta lo peligroso que somos nosotros mismos, porque un siervo que pierde la confianza en su carne, un siervo que pierde la confianza en su carne, se volverá manso, dúctil en las manos del Señor. El que les habla era orgulloso, el que les habla era arrebatado, el que les habla era tremendo. Tuve que encontrarme con yo mismo. Tuve que encontrarme para que bajara de mi peldaño, de mi orgullo, para poder ser humilde, sencillo. Y aún a veces, muchas veces, desde mi ministerio que aprendí esta lección, hasta el día de hoy, aunque no haya cometido el error, aunque jamás lo haya hecho en mi vida, pero he aprendido siempre a pedir perdón igual. Aunque la persona se vaya contenta, ¿no? Al final se dio cuenta, me pidió perdón, y yo le he pedido perdón sinceramente. Y hoy, desde aquí, desde estas enseñanzas, si hay alguien he ofendido, si hay alguien yo he causado algún dolor, si hay alguien lo he hecho, le pido de verdad, de corazón. Dios está por medio. Este siervo, este siervo que está aquí, aprendió a quitarse el orgullo. Hoy simplemente les dice a aquella persona que está escuchando, que recibirá este mensaje, aleluya, si alguna vez le he fallado, y aún a mi pastor, que tuve muchos problemas, tuve muchas dificultades con él, hoy lo cuento como testimonio, pero no tengo ningún rasgo de herida, ni de orgullo, de nada, aleluya. Si lo viera, lo abrazaría y lo amaría en el Señor. Porque si yo no lo amo, si yo no perdono, si yo no me olvido de las cosas pasadas, ¿cómo entraré al reino de los cielos? Y no simplemente porque por el temor a Dios, sino que porque dentro de mi corazón hay un perdón. Aunque yo le hice, sí, seguro que le hice también muchas cosas que le hice daño. Y pido perdón, aleluya. Difícil es tratar con un hermano duro de carácter, con un hombre firme en sus posiciones, un hombre contestador, argumentador, resuelto, lleno de juicio. Cree, mejor dicho, presume
que sus ideas, sugerencias, opiniones son las mejores y lucha por hacerlas prevalecer siempre. ¿Cómo tratamos con él? Cuando un hombre no ha llorado amargamente, exhibe su propia firmeza, muy seguro de sí mismo. ¿Cómo lo tratamos? Nos queda otra alternativa. Mira, no queda otra alternativa que el Señor trate con él. El Señor tiene que derribarnos. Aleluya. No son los problemas morales los que retrasan la obra de la restauración o la unidad de la iglesia. Son las posiciones firmes del hombre, la fortaleza de la carne, la justicia propia. Ese es el mayor problema para la restauración. Pero como Dios se ha propuesto que nosotros restablezcamos como luminares, que lo restablezcamos, nosotros tenemos que restablecerlo como luminares. Él ha fijado sobre ti y sobre sus ojos. El Salmo 32, versos 8 y 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No sea como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Y lo que se ha propuesto lo llevará a cabo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea la gloria. Gracias por los hermanos que están saludando en estos momentos, ahí en el grupo de la iglesia. Mi hermano Pedro, mi hermana Marisol, aleluya, está saludando ahí. Gloria al Señor. Mi hermano Segundo, bendito sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo sé que en medio, yo no sé qué medio usará Dios contigo o conmigo. He sufrido alguna de estas cosas. No sé cuántas me faltarán sufrir todavía. Pero es una crisis necesaria, hermano. Si Dios va a ganar algo en nosotros, tiene que tratar con esa fuerza, con esas posiciones rígidas, con esa falta de renovación en el entendimiento, con ese deseo de hacer las cosas siempre de la misma manera. Eso es religiosidad vana. A fin de cuentas, el Señor tiene que romper todo esto. Tendrá que llenarnos o llevarnos al punto en que nosotros, o que realmente nos conozcamos vergonzosamente y lloremos nuestra miseria. Este llanto amargo será el comienzo de una verdadera restauración. Después de aquella saludable crisis, lloraremos amargamente y nos pondremos al lado de Dios contra nuestra carne. Esto es un síntoma de madurez en los hijos de Dios. Después de experimentar estos dolores, algo de aquella arrogancia natural, algo de aquella repulsiva autosuficiencia, irá muriendo. Que el Señor permita que caigamos de rodillas, porque cuando esto va muriendo, entonces se comienza a ver algo de dulzura de Cristo, algo de la gracia, de lo apacible, del carácter de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y quiero, con lágrimas, allí en Apocalipsis dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán mi pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21. Después viene la descripción de la gloriosa ciudad celestial, la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién estará allí? Los que lloraron. Oh, hermano, Jeremías, Daniel, Esdras, lloraron por el pecado del antiguo pueblo del Señor. Y no estuvieron solos. Muchos se acercaron para llorar delante del Señor.
y cuando se echaban los cimientos, se lloró. Y cuando Pablo sirvió al Señor, le hizo con lágrimas a causa de los enemigos de la cruz de Cristo. Muchos tenían la doctrina de la cruz, pero no la realidad, y provocaban divisiones y tensiones en el pueblo. Pablo lloró por eso y con lágrimas los amonestó. El Señor necesita hombres quebrantados de corazón, aquellos que nunca lloran. No hablamos de una manera emoción. Son incapaces de edificar la casa de Dios, de conducir a los santos a la ansiada madurez. Si no son tratados por el Señor, pueden llegar incluso a maltratar a las ovejas. Dios trabajará con hombres quebrantados. El fruto apacible. ¿Cómo era Pedro antes de haber llorado amargamente? ¿Cómo lo vemos después del Pentecostés? Parece dos hombres distintos. Qué bien lo hizo a Pedro ese llanto amargo, lo que marcó el rumbo de lo que tenía que ser el verdadero siervo en el Espíritu. El Señor nos hará un favor si no derriba. Repito, el Señor nos hará un favor si nos derriba. El Señor me hará el favor más grande si quebranta la dureza de mi alma, que aprisiona mi vida de Cristo. El camino de la restauración es un camino con lágrimas, mi amigo. Si queremos presentarnos ante el Señor con gavilla, no esperemos solo reuniones con mucha alegría y danza. Pablo dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay aflicciones porque todavía hay mucha carne presente. El Señor derribe esto. El día que el Señor te deje en silencio, el día que te quebrante, te hará un gran favor. Hermano, querido, que Dios te bendiga en este día, que Dios te restaure, porque necesitamos en estos tiempos, de verdad, amigo, hermano, necesitamos ser restaurados. Y aunque lleves años, aunque yo sea el pastor más que crea que no fallo, mi hermano, y necesito ser restaurado. Necesitamos llorar ante la presencia de Dios. Que Dios restaure nuestros corazones. Que a partir de escuchar este mensaje, aprendamos que el orgullo no nos lleva a ningún puerto bueno. Que terminaremos muertos espiritual. Que seremos cristianos mediocres. Que cuando estemos ante la presencia del Señor, el Señor nos dirá: os no los conozco. Aunque digamos, hemos predicado, hemos enseñado, hemos hablado, hemos hecho esto, el Señor nos dirá: no los conozco. Seamos cristianos conforme al corazón de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Este ha sido mi mensaje para este comienzo de semana. Este ha sido mi mensaje de aliento para ti, mi hermana, para ti, mi hermano, y aquellos que están apartados, y aquellos que todavía no llegan a los pies de Cristo. Es la mejor decisión que hoy tomes realmente de entregarte a Jesús. Que Dios te bendiga. Como siempre, te saluda el pastor Eugenio Mesa, presidente de la iglesia Efesios 4:12. Jesús es salvación. Si quieres realmente hablar o llamarnos, el teléfono, si estás lejos del país, más 34 el prefijo, nuestro teléfono es 632-33-53-29. Hoy estamos saliendo por la radio emisora El Palmar, ya que por YouTube no pudimos salir en directo, pero Dios igual transmite su palabra a aquella persona que abre su corazón y necesita alimentarse de la palabra del Señor. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Ahí te dejo los anuncios
que este video quedará grabado y luego después tomará tu nota. Y si quieres, los que están ahí en la radio escuchando, quieren venir a la iglesia el jueves, el sábado o el domingo, ahí estamos. Usted ponga en Google, ponga Iglesia Efesios 4:12, Jesús es salvación, y el navegador lo traerá derechito hasta la misma puerta de la iglesia. Esperamos que Dios me lo bendiga grandemente. Le amamos en el Señor. Bendiciones. Chao, chao. Que Dios bendiga su vida en el nombre del Señor Jesús. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, Gloria a Dios.